Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con una persona que conoce mucho sobre el municipio de Tayo y pues le vamos a hacer la primera pregunta. Don Efraín, ¿cuánto tiempo lleva más o menos en el municipio de Tayo? Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por venir aquí a la casa a charlar un ratico. En Tabio llevo bastante tiempo, la mayoría de mis años. Tan solo por muy cortos periodos he estado viviendo fuera, como en Bogotá y en Zipaquirá básicamente, pero la mayoría del tiempo he estado viviendo aquí en Tabio, más o menos unos 45 años, calculo yo. Pues, ¿qué ha afectado acá al municipio de Tayo? ¿Qué conoce sobre lo malo? El ambiente. El ambiente. Con respecto al medio ambiente, Sí, señor. pues tocaría hacer un poquito de memoria, ¿no? Yo recuerdo cuando pequeño uno salía a caminar al campo o iba a los baños termales, por ejemplo, que eran como las caminatas más frecuentes. A uno de pequeño todo le parecía lejos. Me tocaba caminar en las veredas mucho tiempo, ¿no? Carreteras destapadas, en regular estado, las viviendas muy típicas del campo, ¿no? Casitas muy distantes unas de otras en las veredas, no como ahora que se ve ya conglomerados enteros, como en partes en veredas que ya son prácticamente barrios en el municipio, ¿no? El caso de Carrón, el caso de Huayca, el caso de Palo Verde, ciertos sectores de Río Frío ya se ven aglomeraciones de viviendas. En esa época, cuando uno era niño, pues no, encontrar una casa era muy distante una de la otra. La gente pues con sus costumbres, sus vestimentas a la usanza pues campesina. El paisaje pues uno considera que son mucho paisaje verde. Tengo entendido que Tabio fue declarado, no sé cuánto tiempo, pero fue declarado municipio verde en razón pues a su paisaje. De todas maneras, dentro de los municipios de la Sabana, uno puede considerar que es un municipio que de todas maneras ha detenido en gran medida la parte urbanística, no es tan avanzado como en otros, como Chía, como Cajicá, como los otros municipios que están alrededor de la Sabana, de Bogotá, ¿no? Su crecimiento urbanístico ha sido mucho más lento. Eso es una gran ventaja en ese aspecto. En Tabio nunca han existido grandes industrias que uno pueda decir llegaron grandes industrias y que contaminen el ambiente, ¿no? Actualmente está el problema de las gravilleras. No sé si hacia allá vaya orientado el trabajo de ustedes o la entrevista, no sé. Sí, sí, señor. ¿Nos puede comentar más sobre el problema de la gravillera? Tengo entendido que son varias explotaciones mineras. Eso habría que enmarcarlo dentro del ambiente, ¿cómo se llama?, general del país, inclusive a nivel mundial, ¿no? En Colombia han llegado, Colombia prácticamente tiene su destino ¿cómo llaman eso? Su destino es la minería, ¿no? Es lo que se ha visto, o sea, grandes explotaciones de oro, de carbón, el petróleo. Básicamente esos recursos naturales esos recursos se entregan a las multinacionales, que son grandes empresas, vienen a este país y se apropian de los recursos naturales. Al país le queda muy poco, lo que llaman los aranceles, que actualmente hay un gran debate, una discusión sobre los aranceles, y al país le queda muy poco. Enmarcado dentro de ese contexto, en el municipio de Tabio, que como antes les decía tenía su fuerte era como el turismo por los baños termales, había sido declarado municipio verde o fue declarado municipio verde, pero nosotros vemos que a la larga Tabio no tiene grandes industrias, su explotación agropecuaria es muy pequeña del minifundio. Entonces, de hace un tiempo para acá,
uno se da cuenta que llegaron a explotar las gravilleras que quedan por el lado del río Frío, y eso se ha llevado a mayor escala y ha causado pues todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Que es la utilización, darle utilización al suelo distinto a la agricultura, a la ganadería. Eso de hecho destruye la capa vegetal, ¿sí? Destruye la capa vegetal, y a la larga va quedando como el hueco, se va erosionando el suelo, y eso cambia totalmente el paisaje, ¿no? Eso implica que la carretera vaya a tener fallas, que las fuentes hídricas, en este caso el río Frío, entra en peligro, siendo la principal fuente hídrica del municipio, y trae problemas de todo tipo, ¿no? De los mismos habitantes, el costo de la tierra. Eso es un gran problema. Está en el debate y está todo el mundo pendiente de qué va a pasar con eso, pero realmente no sabemos mucho tampoco hacia dónde puede llegar eso. Como en esta época las personas sobreviven como a partir de los cultivos de las flores y de las empresas sobre flores, en la antigüedad, ¿cómo sobrevivían o qué hacían para sobrevivir? Pues básicamente la gente se mantenía con sus parcelas, ¿no? El minifundio, sus solares, sus huertas o sus cultivos a mediana escala. Digamos que sembraban papa, maíz, trigo, cebada, zanahoria, arvejas. Esos eran los cultivos de esta región. Y la gente que tenía sus vaquitas y sacaba su leche a los camiones, pero no es a gran escala, ¿no? ¿Y por qué cree que eso ha cambiado de esa manera? Pues realmente en Tabio los cambios no son tan profundos como decía antes, relacionado o comparado con otros municipios, ¿no? Uno ve que ya, por ejemplo, Funza, Mosquera, Madrid, fueron municipios que rápidamente fueron absorbidos por la capital, ¿sí? Y en esos municipios, por su tierra, los cultivos son a mayor escala. En Tabio no. Yo considero que fueron como cultivos pequeños, y la gente sobrevivía sobrevivía a mediana escala, digámoslo así. No hay grandes explotaciones agrícolas ni ganaderas, sino pequeñas, ¿sí? Cuando llegan las flores, que es el otro asunto, pues mucha gente se desplaza a trabajar allá, y ya son explotaciones mucho más grandes, ¿no? Eso también tiene su contexto, porque la floricultura necesita de tierras fértiles y de tierras que tengan disponibilidad de agua, ¿sí? Y Tabio, como la mayoría de los municipios de Cundinamarca y de la Sabana, pues sufren por el agua, el agua se vuelve un problema. Bueno, don Efraín, ¿usted qué cree a qué se debe que nuestros campesinos hayan optado por el silencio frente a la expansión de estas compañías? Pues yo pienso que es un problema muy general en el país, ¿no? Porque la gente puede tener su pequeña parcela o su mediana parcela, pero a veces no tienen la plata suficiente como para ponerla a producir, ni la tecnología necesaria. No hay asistencia. Eso es un problema de todo el país, de todos los países que llaman subdesarrollados, ¿no? Entonces no basta con poseer un pedazo de tierra si no se tiene la tecnología, si no hay ayuda en ese sentido, y si no hay una financiación para poder producir fuertemente esos terrenos. Entonces lo más cómodo es o tener una economía de subsistencia, que es su parcela, su huerta, sus pequeños cultivos, sus pequeñas tenencias de ganado, es pura subsistencia, ¿no? Entonces, cuando viene alguien y le dice, oiga, yo le compro su terreno, véndame su finquita, y usted está pasando sus necesidades, pues ¿usted qué hace? Pues la vende, ¿cierto? Y uno sabe que la tierra en Tabio es carísima, precisamente porque viene mucha gente, o bien para fincas de recreo, o bien para otro tipo de explotación. Entonces, uno de los problemas que están trayendo las gravilleras, por ejemplo, es que le están comprando los terrenos aledaños a todos los que están ahí. Entonces, si yo soy propietario de 2 fanegadas o 3 fanegadas y me dicen su terreno se lo compramos y a mí me hacen una buena oferta, pues yo la vendo. Entonces, esa misma necesidad hace que la gente
no se pierde un poco del arraigo a su terreno, a sus costumbres, a sus convicciones, porque la necesidad hace que todos esos cambios nos vayan llevando hacia allá, ¿sí? Lo mismo las actividades. Si yo no tengo cómo entrar a producir en mi pequeño terreno y viene una empresa Flores y me ofrece trabajo constante, ¿sí? Entonces pues la gente opta pues por irse a trabajar a esas empresas. Eso es básicamente los motivos que yo pienso, ¿no? Pueden haber muchos otros, no sé. Habría que analizarlos como más detalladamente. Sí, señor. ¿Y usted qué opina acerca de, digamos, estas nuevas fábricas que llegan y eso? La gente, pues ya los campesinos no siembran y eso, sino quieren entrar a trabajar para sobrevivir. Les queda mejor optar por el trabajo de una compañía de estas, entrar a trabajar allá. Entonces, ¿usted cree que se están perdiendo las costumbres o culturalmente se está perdiendo algo? Sí, lógicamente que todo eso entra a trastocar como la trayectoria de un pueblo, ¿sí? El mismo hecho de que la gente del campo se desplace a las ciudades, eso cambia, ¿no? El hecho de que hayan grandes empresas productoras de flores hace que la familia tenga que cambiar, ¿no? Porque ya no solamente es el hombre jefe de familia el que se va a trabajar, sino la mujer, inclusive en muchos casos los hijos, los niños, los jóvenes. Ante esa posibilidad y ante la necesidad económica hace que eso cambie, ¿sí? Entonces uno podría ver que eso tendría su aspecto positivo, pero también tiene su parte contradictoria, ¿no? Que es el cambio de costumbres, de hábitos, de ideologías. La misma cultura va cambiando porque todos esos aspectos económicos y laborales van dando al traste con muchas creencias que antes eran de otra manera. Entonces eso cambia mucho. ¿Y usted cómo ha visto que, digamos, las industrias y eso, qué ha visto usted en el ambiente? ¿Cómo ha cambiado? Pues de lógico que tiene que cambiar, ¿no? Porque no es lo mismo ver el campo verde con sus miles de tonalidades, sus retazos, cuando uno se sube, por ejemplo, al lado de Carrón o de Canica Alto que llaman, y mira hacia el pueblo, o miraba, pues uno veía todos esos retazos de colores verdes en sus distintas tonalidades. Ahora que ve uno, pues todo cubierto de plástico, entonces el paisaje cambia, ¿sí? Cuando uno ve la explotación de la minería, ¿sí? Va quedando los pedazos, las calvas, ¿sí? en los verdes, entonces se va extendiendo, eso cambia. La misma indumentaria de la gente tiene que ir cambiando porque ya no va con sus vestidos de esas épocas, sus alpargatas, sus pantalones, sus ruanas, sus sombreros, su guayacán, el palito de guayacán, el mataperros que llamaban, ¿sí? Eso ya no se ve, ¿sí? Entonces la gente ya baja es con sus overoles, sus botas, va al trabajo, ¿sí? Antes la gente, muchos años atrás, 40, 50 años, se alcanzaban a ver las yuntas de bueyes, la gente que los enyuntaba, los enyugaba, toda esa serie de actividades. Ahora no, los burros bajando las cosechas al pueblo, ¿sí? No porque se haga apología de ese atraso, de esas maneras rústicas, porque necesariamente eso habría que cambiarlo, ¿no? Si hubiera tecnología, se pudiera modernizar la explotación del campo, pero son muy pocos los campesinos que tendrían acceso, por ejemplo, a los tractores, a las combinadas, a las grandes maquinarias para poder hacer sus trabajos agrícolas, ¿no? Son muy pocos, eso es muy poco, y eso, de todas maneras, siendo así, se ve el cambio en las costumbres y en las formas de ser de la gente. Bueno, y don Efraín, ¿usted qué opina, digamos, de lo que usted conoce anteriormente, que los campesinos para sembrar y eso no usaban ninguna clase de fertilizantes ni nada de eso, y ahorita ya es necesario porque una siembra no puede, no retoña ni nada si no se usan fertilizantes? O sea, ¿usted qué opina acerca de eso? ¿Por qué ese cambio? No sé, me parece un tema
tema no lo tendría muy claro. Por ejemplo, un cultivo de flores, dentro de sus necesidades, es el agua, principalmente. Entonces ellos tienen grandes consumos de agua. Entonces, si hay una quebrada que pase cerca, pues eso lo van a aprovechar los agricultores pues, para llevarlo a sus predios. Los cultivos que no tengan fuentes como quebradas, ríos, ¿qué hacen? Pozos profundos. Al sacar el agua que está en el subsuelo de esos pozos profundos, pues yo tengo entendido que se desestabiliza ese subsuelo y creo que en una ocasión se comentaba que, por ejemplo, Tenjo, si uno va de la vía Tabio-Tenjo por el lado Siberia, esas fallas que aparecían en la carretera, los hundimientos que se debían precisamente a que Tenjo, su mayoría de cultivos, operan con pozos profundos. Tabio no está tan lleno de cultivos de flores como otros municipios. Entonces, pero de todas maneras sí se ve que eso afecta el paisaje y todo. Anteriormente la gente, lo que usted dice, lo que usted señala, que no se utilizaban porque grandes cantidades de fertilizantes, etcétera, etcétera, porque se supone que si las tierras no han sido explotadas fuertemente, pues les queda capa orgánica que hace pues que los productos se den por sí solos, digámoslo así. Yo tengo la duda en el sentido de si la tecnología aplicada a la agronomía, en este caso, en cuestión de los fertilizantes, uno siempre lo ve como negativo. El hecho de aplicar productos químicos como abonos para hacer que los cultivos produzcan más, ¿sí? Sería un contrasentido si la tierra se agota, ¿sí? Tener que dejarla descansar. Digamos que uno escucha mucha historia de nuestros indígenas, que ellos hacían rotación de cultivos para evitar que la tierra se agotara, ¿sí? Pero eso era un conocimiento como más empírico, ¿sí? Pero a medida que se llega al capitalismo, a formas mucho más avanzadas de producción, ¿sí? Donde se necesita que producir en mayor cantidad, en menor cantidad de tiempo, entonces se necesita que la química esté aplicada a esos suelos. Ahora, lo que pasa es que al pasar el tiempo uno se da cuenta, o esas personas se dan cuenta, que lo que pudo ser bueno para ahorita, para las generaciones futuras, es negativo, ¿sí? Entonces, el caso de muchos productos fungicidas que se aplicaban, inclusive hace 50 años se aplicaba el DDT, porque era comprado a los Estados Unidos, a una multinacional, ¿sí? Y después se detectó que esos residuos que quedaban en el medio ambiente afectaban a la gente y les comenzaba a dar cáncer a esos habitantes, ¿sí? Pero eso fue después del tiempo. Pero como tal, si tales plagas no fueran controladas mediante esos productos, pues arrasarían los cultivos. Y lo mismo tengo entendido que muchos productos de los fertilizantes, si no se aplican para aumentar la calidad de la producción, pues no tendría sentido. Entonces, uno a veces se detiene como en un solo aspecto de la contradicción de que es malo porque tal cosa, ¿sí? Pero no mira que también puede tener su aspecto positivo, ¿sí? Y lo otro es que uno no puede perder el contexto, que eso está enmarcado durante esa economía capitalista donde lo que importa es producir, producir, producir. Entonces, para poderle dar como solución a esa situación, toca es combinar las dos cosas, ¿no? De cómo hacer una producción limpia, que llaman, ¿sí? Que se produzca más y mejor, pero sin afectar el medio ambiente, ¿sí? O sea, donde no solamente prime la cuestión económica del capital, la platica, digámoslo así, sino que se respeten ciertos parámetros, ciertos límites para evitar ese deterioro ambiental. O sea, es una visión que como le dijera yo, como si a usted le dijeran, hermano, anden a Alpargatas, que eso es mucho mejor, ¿sí? Porque no se va a gastar el cuero de tal animal, o ¿sí? Qué sé yo, ¿sí? O
sea, es negar el desarrollo que se llama el progreso, ¿sí? Aunque el progreso tiene sus connotaciones, puede ser positivo y puede ser negativo en muchos aspectos, ¿sí? Entonces la clave de todos esos procesos es que se puedan hacer las cosas bien sin afectar el medio ambiente. Eso es posible, ¿sí? Pero para que eso sea posible se necesita que toda la estructura del Estado, de un gobierno, de un país, esté orientado hacia allá, ¿sí? Que la economía no se mueva nomás con el sentido de la producción capitalista, de producir y de ganar y no más, ¿sí? Porque ¿dónde está como la tranquilidad de las personas, el verdadero bienestar de la gente? La educación, la cultura. Entonces todas esas partes claves complementarias pasan a un segundo y tercer plano, y lo principal es economía, 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 tener, ¿sí? Entonces, si uno se pone a analizar, por ejemplo, la producción minera del oro, lo que leías en unos días, hay una mina por el lado de Risaralda, que es una montaña rica en biodiversidad, ¿sí? Y ante la necesidad económica de un país, o ni siquiera de la población, llega un gobierno y se lo entrega a una multinacional, ¿sí? Para que lo explote, y peor de todo eso, sin cumplir las normas de seguridad industrial básicas, ¿sí? Por eso los derrumbes en la mina de Amacá, los derrumbes, incluido el de Chile, ¿sí? Donde se quedan en la bomba de cómo los rescataron con la tecnología de la NASA, ¿sí? Lo que metieron allá para sacarlos, ¿sí? Y todo el mundo pendiente de la televisión a ver cómo los salvaron y qué machera, ¿sí? Pero ¿dónde estuvo la seguridad de esos mineros chilenos? Eso no lo nombraron, ¿sí? Por allá en el Carajo, en el desierto de Atacama, en Chile, eso es un desierto y está lleno de oro y de cobre. Y toda la historia chilena es la explotación del oro, del cobre. En Colombia es la historia del petróleo. Saquen petróleo, y a Colombia tiene la gasolina más cara del mundo, ¿sí? Y llenos de petróleo. Productos que dejaron de producirse en Colombia, como el maíz, el trigo, el sorgo, etc. La papa ya toca importarla, el café ya toca importarlo. ¿Por qué? Por todo el manejo político. Porque hay un interés económico de enriquecerse en unos pocos y sin importar el bienestar de la población. Entonces entregan una mina, una montaña entera, ¿sí? Rica de todo, en árboles, en animales, no les interesa eso, el daño ecológico. ¿Por qué? Porque les interesa es las pocas regalías que le va a dejar esa multinacional. Entonces la explotación a cielo abierto, que eso es contaminación en el aire de todas las partículas. Segundo, necesitan fuentes de agua bastantes para poder hacer todo el proceso de lavado, etcétera, etcétera, ¿sí? Utilizan productos como el arsénico, el mercurio, que eso va a quedar en el ambiente y van a quedar en las fuentes hídricas otra vez, ¿sí? Entonces el daño es grande, y a esas multinacionales no les exigen esos parámetros mínimos para tener una seguridad. La gente que trabaja allí va a trabajar con salarios, con subcontratos, con todas las cooperativas de trabajo social, etcétera, ¿sí? En las condiciones de seguridad más lamentables del mundo, ¿sí? Donde una multinacional se enriquece, el país recibe unas chichiguas, se queda con el daño ecológico y la gente muriéndose de hambre porque no les queda. Entonces la gente a veces piensa, uy, pero es que la machera porque vamos a tener trabajo. Pero eso resulta ser un engaño a la larga, ¿sí? Y a un país no le interesa eso, le interesa en el momento recibir, y las grandes multinacionales van recibiendo, van llenándose de capital. El día que no les da más plata eso, se van para otro país o para otra región. Esa es la historia de Colombia, ¿no? La historia del petróleo, del banano, del café, la historia del oro, ¿sí? La historia de la pesca, lo que uno quiera mirar. La historia de la ganadería, la historia de la agricultura de Colombia es eso, ¿no? Colombia no produce ni papa, ni café siquiera, ¿sí? Escasamente produce flores, ¿sí? Eso le está pasando a Tabio, no produce sino flores y lo de las gravilleras. No tiene más industrias, ni siquiera los baños termales, queda como ahí, encerrado eso, haciendo alarde de que somos municipio verde y municipio turístico, y no hay tal. La vocación de Tabio está en la práctica en municipio minero. ¿Eso qué le deja a Tabio? Nada, el hueco nomás. Eso no le crea regalías a Tabio. Eso es un problema grande, ¿sí?
Los campos de Tabio, ¿en qué se están volviendo? En fincas de recreo, fincas para los caballistas, ¿sí? Para que todos esos desplazados de la guerra de los narcos, ¿sí? Y paramilitares, ¿sí? Han sido desplazados del norte del valle y de otras regiones, entonces vienen a Tabio, a toda la sabana, no solamente a Tabio, a toda la sabana, y compran la tierra porque ellos tienen la plata. ¿Cuánto vale? No, listo, la pagamos 2 o 3 veces lo que nos piden, ¿sí? Y la gente feliz porque les están comprando su predio a buen precio. Y la gente, pueblo, pues difícil sobrevivir porque se vuelve un municipio caro, donde no tiene industria, no tiene fuentes de economía, ¿sí? Y lo poco que hay se lo llevan los pocos. Eso así lo resumiría yo, ¿no? Fuentes hídricas de Tabio, muy pocas. Entre ellas el río Río Frío va a ser afectado por las laderas. Y el Chicú afectado por las aguas de las alcantarillas del municipio de Tabio. Entonces, y muchas quebradas que se van secando. Bueno, don Efraín, muchas gracias. No por se me habernos otra. colaborado. Bueno, que estén bien. ¡Aplausos!